Hola, buenas tardes a todos y a todas. Estamos muy contentos esta tarde de presentar en nombre de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, en conjunto con la Escuela de Posgrado y la Dirección de Extensión de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, dar inicio a esta actividad que se denomina Seminario Arquitectura de la Salud y Pertinencia Cultural, y que se está realizando en el marco del Diploma de Arquitectura Hospitalaria. Esto es muy importante porque se expone en este seminario la relevante relación de la forma de producción arquitectónica y los criterios que matizan las particularidades locales y culturales de los edificios de la salud que se están diseñando actualmente. Y que suele ser un proceso que está liderado por el sector público y que sin duda debe ser difundido, pues constituye una experiencia muy particular en nuestra región. Tengo el gusto de dejar con ustedes a la profesora Alicia Campos, quien es coordinadora del Diploma de Arquitectura Hospitalaria y que será quien va a moderar este seminario, esta sesión, en la cual esperamos que todos disfruten, aprendan y puedan debatir. Así que muy bienvenida a los invitados. Alicia. Muy bien, muchas gracias, Mónica, por la presentación. Gracias también a nuestros invitados, la arquitecta Grace Lagos Díaz, el arquitecto Yamayoshi Sato Martínez, ambos arquitectos con experiencia, con una vasta trayectoria en el diseño, ¿cierto?, de arquitectura pública y específicamente en el área de la salud. Y también a Margarita Sepúlveda, del PIAN, que ella es enfermera y es asesora en el área clínica de proyectos de arquitectura, también con una vasta experiencia, y que se animaron a estar en esta sesión para conversar, ¿cierto?, de estos aspectos culturales que se están relevando en la arquitectura de la salud de manera contemporánea, en esta producción arquitectónica que está siendo desarrollada específicamente en el marco del crecimiento de la red hospitalaria. ¿Por qué esto es importante? Y a nosotros como universidad nos parece relevar, porque la arquitectura de la salud es un equipamiento bastante sensible dentro de todas las comunidades. Sin embargo, afecta a ser permanentemente objeto de un lenguaje arquitectónico muy homogéneo, ¿cierto? Y siendo tan sensible, ¿cierto?, para la ciudad, generando tensiones de impactos urbanos, impactos ambientales, humanos también, se nos empieza a transformar en un diseño que es absolutamente homogéneo, ¿cierto?, en sociedades, territorios, contextos que tienen unas ascendencias culturales muy diversas. Entonces la invitación es para que conversemos acerca de los proyectos que se han dado en el ámbito público, que eso también es muy importante porque viene a ser un esfuerzo bastante importante de la arquitectura pública, ¿no?, para integrar e ir de alguna manera dando cierta diversidad y abriendo ciertas estas posibilidades culturales que nosotros tenemos con nuestras ascendencias originarias. Entonces, en el marco de esa reflexión es que yo me he tomado la atribución de llamar a nuestros invitados que han estado vinculados con estos procesos que se vienen desarrollando hace bastante tiempo, pero que nosotros no tenemos tanta conciencia porque no se hace difusión de aquello. Y ese es el sentido de este seminario, ¿cierto? Que podamos conversar, se pueda hacer difusión y nos puedan contar de los proyectos que se están desarrollando. Entonces, vamos a comenzar con la arquitecta Grace Lagos, que nos va a presentar el caso del hospital de Coyipulli, el cual ella lideró como jefa de proyecto el año 2015, me parece, ¿no? Bueno, ahí tú nos vas a contar con más detalle. Entonces, paso a darte la palabra para que iniciemos esta conversación.
Ya, gracias, Alicia. Voy a compartir. ¿Sí? ¿Confirman que está compartiendo la pantalla? Sí, se ve súper bien. Bueno, la idea es presentarles un poco el proceso de diseño y la pertinencia, o sea, digamos, la pertinencia que tiene este proyecto en lo cultural. No me está avanzando esto. Tengo un tema, espérenme un poquito. Ya. Y ahora sí voy a compartir nuevamente. ¿Sí se ve? Se ve. Ya. Bueno, para empezar, hablarles del contexto donde se ubica el Hospital Intercultural de Coyipulli. Estamos hablando de la comuna de Coyipulli, en la provincia de Malleco. Esto corresponde al Servicio de Salud Araucanía Norte. Bueno, la etapa, primero hablarles de las etapas un poco que tienen el desarrollo de un proyecto hospitalario. Inicialmente se comienza con el estudio preinversional, que nace desde los servicios de salud, y en este caso nace la necesidad de normalizar el hospital de San Agustín de Coyipulli, que es un edificio del año 60, un edificio de 3.500, 3.600 metros cuadrados, bastante pequeño y en regulares condiciones. Durante el desarrollo del estudio preinversional arrojan un hospital proyectado con estas características, un hospital que tiene 34 camas, es un hospital comunitario de baja complejidad, de alrededor de 6.500 metros cuadrados, que cuenta con hospitalización, 34 camas básicas que están indiferenciadas, de mujer, pediátrica, una unidad de urgencia con varios box de atención diferenciados también o específicos en su uso, atención abierta con áreas de consulta para 3 sectores, unidades de apoyo diagnóstico como hemodiálisis, rehabilitación básica y hospital de día. Y por supuesto la pertinencia cultural, que es un poco lo que nos convoca. En este ámbito, por petición de la Mesa Local de Salud Mapuche del territorio de Coyipulli, solicitan incorporar una serie de recintos y de acciones en el hospital, en el futuro hospital. Esta mesa local está conformada por varias comunidades, digamos, y organizaciones sociales del pueblo mapuche. Entonces ellos, cuando hacen esta petición a la entonces ministra, la doctora Carmen Castillo, solicitan incorporar algunos recintos y algunas áreas donde ellos pudieran hacer y desarrollar, digamos, su medicina. Entonces, aquí aparecen, digamos, los recintos que se consideran, que por ejemplo tenemos el Amundungún, que consiste en oficinas de facilitador intercultural. El facilitador es una persona que hace de nexo entre las comunidades y la comunidad hospitalaria y el hospital mismo. Una sala de acogida intercultural, que es un lugar donde se acoge, donde se recibe a los usuarios, que generalmente se trata de gente que vive en zonas rurales alejadas, entonces tiene que llegar al hospital, viajar, digamos, a largas distancias y necesitan un espacio, digamos, donde recibirlo dentro del hospital. También solicitaron una sala de apoyo espiritual, que es donde en general, bueno, se desarrollan las prácticas de medicina mapuche, y en este caso incluyen el Aguntugún y el Amucón, que son prácticas con las hierbas y con el apoyo espiritual mismo. Ahí existen algunos personajes como el Aguantuchef, el Lonco, el Yepín, y ellos desarrollan distintas áreas de la medicina mapuche. Entonces solicitan tener, digamos, esta sala donde poder hacer, digamos, sus funciones. Luego, una casa de acogida que también es importante para recibir a los familiares de los enfermos del Cutrán, que es una casa, o sea, en el fondo el enfermo
para la cultura mapuche se recupera, no solo, digamos, es en compañía de su familia, de la comunidad, por lo tanto siempre está acompañado de alguien. Y como se trata de estas poblaciones rurales, ellos tienen que venir y acompañar a su enfermo. Y por último, un espacio exterior ceremonial que en general y en varios proyectos es el espacio central, digamos, del hospital. Y en este caso, ellos pidieron tener un herbario medicinal, donde poder traer medicinas, digamos, de distintas regiones y distintas zonas rurales. Bueno, ya para mostrarles un poco del proyecto, la ciudad de Coyipulli se encuentra al costado de la Ruta 5 Sur, está limitada también hacia el sur por el río Malleco. Desde la Ruta 5 Sur los accesos a la ciudad son dos principalmente, y en uno de ellos es donde se ubicaría el nuevo hospital indicado ahí en rojo. En términos de las condiciones urbanísticas que tiene el terreno donde se va a ubicar, en ese entonces, cuando se generó este proyecto, el año 2015, y el desarrollo, digamos, fue durante el 2016, las condiciones, o más bien la zona, el desarrollo urbano, estaba más o menos limitado, digamos, solamente se desarrollaba en la zona ZM3, la amarilla, y el hospital entonces se encontraba en una zona bastante perimetral, pero hoy en día ya está prácticamente todo habitado, o más bien bastante construido, con viviendas, con zonas habitacionales. El terreno, bueno, es una superficie cercana a los 18.000 metros cuadrados. Como les decía, el acceso principal es a través de la avenida Manuel Rodríguez, no tiene otras avenidas que lo limiten, y tiene una pequeña conexión en el vértice norte, hacia una calle menor. En cuanto a las características del terreno, es relativamente plano, sí se generaban o se reconocían unas diferencias de altura en la topografía, una zona alta, una zona baja, que se orientaba hacia el oriente. Y aquí hay algunas vistas de lo que había en ese entonces. La primera fotografía es de la vista hacia el norte y el oriente. Si se fijan, no hay grandes elementos en el paisaje que sobresalgan. En la segunda fotografía, hacia el sur, hay un pequeño cerro, una loma que tampoco tiene tanta presencia, pero digamos que eran los elementos geográficos del lugar. Y hacia el poniente, donde se puede percibir un poco el desnivel del terreno. En cuanto a las premisas de diseño del hospital, existen, o más bien se tenían que considerar dos aristas, una que era el hospital comunitario y otro que era la pertenencia cultural. Entonces, en el hospital, lo que se trata, digamos, de arquitectura hospitalaria, se recogen, por ejemplo, la zonificación, separar, lógicamente, la área pública de la interna, en lo funcional, digamos, y también generar algunas relaciones funcionales importantes. En este caso, como el proyecto tenía que ser más o menos concentrado y se planteó en 2 pisos, tratar de generar o de establecer ciertas áreas en un primer piso, por ejemplo, relacionadas con su funcionalidad, como la urgencia, la diálisis, la rehabilitación, los rayos X, y en el segundo piso la hospitalización y la atención abierta mayormente. Y en cuanto a la pertenencia cultural, lo más relevante en realidad tenía que ver con la orientación, las condiciones que se recogen apuntan más bien a eso, y todo nace desde la orientación del edificio. Entonces eso, por ejemplo, también definía hacia dónde se orientaban las camas del Cutrán, que en este caso tienen que estar orientadas hacia el oriente, porque es donde está el nacimiento del sol, y se recoge esta concepción circular de la trayectoria del sol. Y otras cosas, bueno, también la expresión acorde a la cultura, a través de la forma, de la materialidad, del color. Los colores que se emplearon también están asociados, digamos, a los significados que la cultura mapuche le da. Y algunas ideas de pertinencia que tienen que ver con las acciones o con símbolos y elementos. De los partidos generales que se
que se elaboraron, hubo, digamos, estas dos propuestas, una bastante convencional, que es la ortogonal, y la otra, bueno, este volumen circular, digamos, donde ambas tenían que responder a estos requerimientos de orientación, de separación de áreas internas y de públicas, etc. En el caso del partido número 2, lo interesante era que se podían generar, digamos, darle más valor con la misma forma. Por ejemplo, la circulación pública que lo rodea por el norte va acompañando justamente la trayectoria solar. Y a medida que se llega al segundo piso, se está vivenciando, digamos, ese paso del sol. Bueno, y una vez que... bueno, en esta lámina también están graficadas la zonificación funcional, donde están ubicados en magenta la hospitalización, en azul la atención abierta. Ambas, digamos, con esas características o con estas funciones en los pisos superiores, y abajo la urgencia, digamos, en los pisos inferiores y otros apoyos. También se hicieron, bueno, una evaluación de eficiencia energética, más o menos básica, pero tratando de evaluar las condiciones que tenía cada uno de estos partidos generales. Entonces, en ambos, o sea, digamos, por ejemplo, en cuanto a la radiación solar, el partido general el partido general número 2, digo, tenía una mejor radiación solar directa que el partido general número 1. Y el factor de forma también se comportaba mejor. Ahora, esto se fue presentado a las comunidades en varias ocasiones y en varias etapas del proyecto. Entonces, cuando terminamos de armar los partidos generales, se hicieron estas presentaciones, hubo reuniones con las comunidades y ellos también opinaron y en el fondo decidieron cuál era el partido general que les gustaba. Lógicamente eligieron el 2 porque era un poco más afín a sus creencias. Donde aquí, bueno, y reconocían justamente los accesos desde el oriente, el tema de la circulación circular, etc. Otra de las cosas, bueno, que también se valoraban en este partido general es que quedaba muy bien definido la separación, digamos, de las áreas internas y públicas para hacer funcional el proyecto en términos de un edificio de salud. Respecto a los criterios de diseño de especialidades, bueno, las más relevantes en realidad está el sistema estructural, que en este caso se plantearon 4, o sea, edificios, digamos, separados estructuralmente, dilatados, y con una modulación estructural diferida, digamos, distinta entre lo que era la hospitalización y el área, el hemisferio norte, digamos, del edificio, donde está la atención abierta. Otro de los criterios relevantes es la seguridad contra incendios. Se plantearon las compartimentaciones que permitían una evaluación progresiva horizontal y también las evacuaciones verticales, etc. En cuanto a la hospitalización, por ejemplo, y ya recogiendo las solicitudes de las comunidades, normalmente los hospitales trabajamos con modulación de 8x8 para poder, digamos, optimizar la superficie de 2 salas de hospitalización, cada una con su baño, y generalmente estas están en espejo, entonces se van agrupando los núcleos de baño. Y en este caso, como la solicitud es tener las cabezas de los pacientes hacia el oriente, en este caso, bueno, todas las salas de hospitalización están orientadas de la misma forma. Están mirando hacia el norte, hacia el patio central, y con las cabezas hacia el oriente. Aquí hay salas de 1, de 2 y de 3 camas. Por otro lado, en la atención abierta, esto está en el segundo piso, en el hemisferio norte del edificio, es donde aquí se reconoce la circulación pública, que les comentaba, que para ingresar al segundo piso se accede a través de una rampa bordeando la fachada.
y lógicamente teniendo la vista completa de todo el horizonte que les mostraba en la fotografía. Bueno, y en resumen, dentro del proyecto aquí es donde están ubicados todos los recintos, los espacios que se solicitaron. En rojo está el Amuldungún y la sala de acogida, en conjunto cercano al acceso. El espacio abierto, el Añunca, en la zona verde, que es un área que se va a dejar, o se está dejando, digamos, libre, para que las comunidades traigan sus hierbas medicinales, y en amarillo es la casa de acogida. Aquí está un poquito más cerca el tema del acceso, ahí se ve el acceso principal del edificio, con la espera del SOME, que es la espera general, y la accesibilidad y los dos recintos que ocupa el facilitador. Si se fijan, también el mobiliario es particular, porque no se atiende de a una persona o de a dos personas, no es a través de un escritorio, es a través de una acogida, digamos, una mesa redonda, donde se pueda además recibir no solo a una persona, sino que a la familia completa, si es que la quisiera el paciente. Y luego la sala de acogida intercultural, que es más bien de un recinto de reunión, en contacto también con los patios. Esta es la sala de apoyo espiritual, que se ubica en el segundo piso antes de la hospitalización. Y es una sala que está habilitada para trabajar con las hierbas y otras cosas, y también con orientación hacia el sol, hacia el oriente. Esto se encuentra en la cabeza del edificio hospitalario, antes de entrar al área de hospitalización. La Ñumca es un área libre que está atrás en la zona de los jardines, y que también uno de los requerimientos era que no tuviera obstrucción desde el oriente. Eso es muy importante siempre. Y la casa de acogida, que es una casa más bien tradicional, pero lo importante es que se recogió esa solicitud para poder albergar a las familias de los pacientes. Y les presento algunas elevaciones. En cuanto a la expresión, el color amarillo para la cultura mapuche es como el sinónimo de salud. Entonces, por eso el volumen, digamos, de ese color. Y todo, bueno, y la fachada y todo el revestimiento de la fachada responde a una celosía que es de protección solar, pero que a su vez tiene una expresión acorde a la cultura. Algunos cortes, el primero solamente se ve el corte del patio principal y algunos transversales. Aquí hay un detalle en la pantalla solar, de lo que les comentaba, que acompaña la rampa, y algunas imágenes del proyecto. Por último, también les cuento que una vez que se concluyó el proyecto, las comunidades celebraron esto en una ceremonia del Huachipanto, que fue muy bonito en realidad, y lo hicieron en el terreno, y también para agradecer y para desear lo mejor al proyecto, para que saliera todo bien. Y aquí les dejo algunas fotografías de la obra que está en construcción, gentileza de Esteban Fernández, de la inspección técnica. Y ahí pueden ver algunas imágenes de lo que se está concretando. Todavía le faltan algunas cosas de fachada, etcétera, pero ya está terminando. Y por supuesto dar los reconocimientos de los que han participado, que en realidad hay mucha gente en un proyecto de este tipo, pero por sobre todo, bueno, a Marcelo Carballo, que él coordinó la mesa participativa con las comunidades, importante, bueno, todos los arquitectos de este proyecto, Claudio Toro del servicio y del desarrollo proyecto que estuvieron en el equipo, la Daniela Aguilar, Patricia Labrín, Patricia Torres, la referente clínica nuestra fue la Margarita, que está aquí, y bueno, a todo el equipo del Departamento de Arquitectura de la División de Inversiones y al Servicio de Salud, por supuesto, y el hospital. Eso sería. Bueno, muchísimas gracias. Muy interesante el proyecto y también los resultados que han obtenido. Se ve como dorado, así, a la luz del sol, me lo imagino con esa...
¿El con esos hospital? atardeceres así, sí, o por lo menos las imágenes del render. Va a tener Sí, unos se ve lentes de este dorado. tipo. Bonito. Bueno, agradezco mucho la presentación, me parece muy interesante y qué bueno que nos pueden venir a contar que se están haciendo estos proyectos que están en construcción y ya finalizando. Gracias. Le voy a dar la palabra a Yamayoshi ahora, que nos va a compartir una presentación respecto de los trabajos que realizó y de lo que ha participado en el Hospital de Leo. Así es que todo tuya la pantalla, Muchas Yamayoshi. gracias. Muchas gracias. Voy a compartir. Se escucha bajito. ¿Me escucha mejor? Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Este es un proyecto con gran pertinencia cultural que me tocó en cierta forma ser contraparte cuando trabajaba en el Ministerio de Salud y que en cierta forma el Servicio de Salud de Arauco lo llevó a muy buen término. Desde lo que era el partido general, hoy en día, en estos momentos, está en anteproyecto. Se licitó el diseño, pero en cierta forma ha parado el diseño y se está a espera de que se vuelva a reiniciar. El Hospital de Leu es un hospital más bien pequeñito que se vuelve a Perdimos la presentación de Yamayoshi al parecer. Así que lo vamos a esperar unos minutos para ver si es que lo podemos retomar, lo que nos estaba contando. Y yo me voy a contactar internamente con él por WhatsApp para saber si tiene posibilidad de volver o no. Si no, vamos con la presentación de Margarita. Ahí viene. Bueno, estas cosas pasan, sobre todo en un día como hoy que está un poco lluvioso y que nosotros sabemos que con 4 gotas nos afectamos considerablemente, ¿no? Ahí volvió. No te escuchamos, Yamayoshi. Estás sin audio. Ahí sí. Ya, acá no pasó nada. Sí. Ya, ahí sí. Ahí sí. El Hospital de Leu es un hospital de baja complejidad, con una superficie actual de 4.252 metros cuadrados. En su anteproyecto comprende unos 18.732 metros cuadrados
Y también agrega una superficie de COSAN de 700 metros cuadrados, con superficies externas también de 935 metros cuadrados. Tiene dentro de sus recintos relevantes una hospitalización de 84 camas, entre camas adultos, ginecobstétricos, infantil, una urgencia de 12 box, entre ellos box de infantil, de adultos, 2 de reanimación, y box de consultas 15. También entre ellas box dentales, 4 pabellones, 12 diálisis, y entre ellas los recintos que nos competen ahora, que son los interculturales, donde también dentro de lo que era los estudios preinversionales, se agregan dentro de las mesas de conversación las oficinas del facilitador, la sala de recepción de acogida, una administración intercultural encargado del programa intercultural, un box de Lago Entusquehue, que es el encargado de las hierbas, y un área también para preparación de las hierbas medicinales, bodegas de insumo intercultural, facilitador y sala de parto intercultural vertical. Dentro del emplazamiento donde se va a construir el nuevo hospital, se acoge un sector que está en el área alta de la ciudad, en un terreno, en una cota alta que mira hacia el mar y mira también hacia los cerros, en conexión directa con la ruta 160 que va hacia Los Álamos. Y las condiciones de emplazamiento van desde la ruta 160 hacia Los Álamos, en la avenida Ignacio Carrera Pinto, hacia el poniente, y tiene un terreno con una morfología regular. Más o menos es una proporción de frente a fondo 1 por 1. Una superficie de 120.000 metros cuadrados y una topografía con pendientes leves. Este terreno, como decía anteriormente, se encuentra en un sector alto de la ciudad. Entonces, en cierta forma, domina el paisaje hacia lo que es la ciudad misma, con pendientes leves. Y las condiciones urbanísticas permite salud, tiene un 30% de ocupación de suelo, por lo cual se puede construir un edificio de estas características. Es aislado, y las rasantes son las de la zona y con antejardín de 2 metros. Las premisas de diseño, dentro de lo que fue la mesa técnica de la ciudadana, se llegan a distintos conceptos como resultado, entre ellos el espacio del territorio, el sentirse parte de un grupo, el tener un origen, la minería y la pesca y la identidad mapuche como identidad de la zona. Hay que entender también que el mar está presente dentro de la ciudad, entonces parte de la trascendencia de toda la comunidad, tanto mapuches o como los no mapuches. Y también como la identidad más original entre ellos están las nalcas también, que son plantas medicinales. Y también el viento que también da, en cierta forma, una identidad original al lugar. Los ejes identitatorios expresan, claro, la identidad de la zona, que son también temas que se trataron en las mesas de trabajo. Se entiende que el territorio tiene una
gran relevancia lo que es la tierra, el mar, el viento, la disposición de las cordilleras, los cerros. Y en lo que es la historia también, existe un pasado común con la existencia de lo que es la quencha, como la historia de la minería y la historia de la agricultura, y el conocimiento del tipo ocupacional. Los recursos como la piedra, la aja, el nalca, los bosques, las minas, el viento, la tierra y el mar. Conocimientos del tipo espiritual también. Sobre todo la relación entre el ser humano y también entre la salud, la naturaleza y sus formas y cómo se tratan. Y la lengua en común y la lengua originaria. Pero todo esto a través también de las costumbres, los modismos, el mar, la misma nalca, las expresiones físicas, los colores, las piedras, la aja, la madera y la lengua mapuche. Todo esto, todos estos conceptos relacionados anteriormente llevan a la idea de la fuerza entre dos pilares que son un pilar que es la protección, lo sinuoso, los aterrazamientos, lo continuo, lo que es el hito, las vistas, y lo que es también el tren, el cerro, el afquén, que es el mar, el viento, el pan y la nalca, como otro pilar también. Los criterios y las orientaciones que se ocuparon para este proyecto son las orientaciones hacia el norte y más bien hacia el oriente, de las cabezas de las camas, el acceso público hacia el oriente, también las premisas del área privada y las áreas públicas, los vientos predominantes del sector sur, y todo eso, y los pilares anteriormente hablados dentro de lo que es la idea de la cosmología de la zona, aparece la idea del mito del Tren Bilú y el Kaikai Bilú. Y me gustaría que mostrar un video sobre eso, ¿es posible?
nos va a tener que dejar el link porque no escuchamos el audio, pero de todas maneras fue muy ilustrativo y gráfico, entonces se entendió perfectamente esta idea de las fuerzas. Claro, las dos fuerzas. Las mesas de trabajo, en cierta forma se reconoce la cultura y la tierra y el mar, que son pilares importantes de lo que es la zona del Evo. El mar siempre está presente y también el cerro está presente. Entonces estas dos figuras, en cierta forma, son las que representan la situación de fuerza y de protección. Entonces la idea es en cierta forma poder representar estas dos fuerzas en lo que es el proyecto y lo que significa para la zona. Entonces, como primero boceto, se realizan estas líneas que son más bien alargadas, que representan estas dos figuras, y dando a un partido general donde quedan plasmadas esta idea de figuras sinuosas que se van envolviendo, no dejando así de lado lo que es la funcionalidad de los proyectos, o del proyecto propiamente tal. El recorrido del sol también es importante dentro de lo que es la figura del partido general. Entonces, como decía anteriormente, el terreno se encuentra en una zona más alta, mucho más alta de la ciudad, y lo contempla y protege dentro de lo que es el mar y el cerro, o el mar y la tierra. El anteproyecto recoge también esta, como decía anteriormente, esta línea o esta sinuosidad, elevándose en 3 pisos, donde en la zona más hacia la carretera, por decirlo, hacia los Álamos, estaría la zona de urgencia, llegando a lo que es el CAE, a la parte más hacia el mar. En los niveles bajos estarían todas las áreas que son bodegas, vestidores, centrales térmicas, áreas de industriales, y en el primer piso estaría urgencia, seguido de pabellones, imaginología, los comedores, y SAMU. En el segundo piso estaría el CAE propiamente tal, con farmacia, los recintos ecuménicos, voluntariado, los servicios de hospitalización, y también en el tercer piso estaría hospitalización propiamente tal. En el nivel del piso más bajo, de hecho en el término de la figura, estaría la sala cuna y el COSAM, y sobre él un mirador, puente, y el segundo piso la sala cuna. Lo que son las áreas de circulación, como ven, las áreas amarillas son circulaciones públicas, las rojas son restringidas, son circulaciones completamente separadas. Algunas elevaciones y algunas imágenes del proyecto que tienen esta forma, donde va comprendiendo lo que es la idea de lo que es el Tren y el Bilubilo.
Muchísimas gracias, Yamayoshi. ¿Para cuándo cree está planificada su materialización o construcción? Por lo que entiendo, el anteproyecto todavía está en revisión. Es posible que este año se licite nuevamente el diseño, sino más bien lo que tenemos, o sea, lo que se tiene ahora es este partido general y este anteproyecto. Ya. ¿Sí? Súper interesante, porque ahí nosotros vemos que la forma, de alguna manera, implica una analogía, ¿cierto? Y hay una diferencia interesante también con el hospital que nos mostró Grace, que aborda el tema desde una perspectiva muy distinta. Me dicen que va a haber un tiempito para preguntas, así es que yo le voy a dar la palabra ahora a Margarita para que comparta su presentación y nos cuente cómo ve ella o cuál ha sido su experiencia, ¿cierto? Desde lo clínico, en los proyectos de arquitectura de salud, específicamente en los hospitales. Estás sin voz, tienes que prender tu micrófono. Ahí voy, ya. Gracias, Alicia. Hola a todos y todas. Efectivamente, la mirada clínica en todo esto es parte del conjunto, es parte de este trabajo multidisciplinario. Y en la parte de definiciones de lo que es la pertinencia cultural en la salud, se han hecho varias definiciones en conjunto con los antropólogos. Entonces, se define como el derecho a la diferencia y que estos recintos tienen que ser adecuados a la cultura predominante en el lugar, o existente, si era predominante. Y la interculturalidad en salud, dicen estos antropólogos, que desarrolla el conocimiento, el reconocimiento, el respeto, la comprensión de las diferencias socioculturales en los pueblos, sus conocimientos y elementos terapéuticos de la salud y la población. Pero te voy a poner en grande, dan un segundito que voy a poner la presentación como presentación, ¿ya? Y la adecuación cultural en salud contempla un conjunto de acciones integradas y continuas que están orientadas a promover cambios de comportamiento, actitud y esquemas mentales del personal institucional del sistema oficial de salud. Los servicios de salud estarán orientados a promover para que respondan a la cultura de los pueblos indígenas, porque ya estamos viendo en la primera parte de la presentación, lo que mostraba un poco Grace, lo que mostraba Yamayoshi, están las conversaciones con las comunidades para ver qué quieren del edificio como edificio y cuáles son los recintos que necesitarían. Pero ¿qué pasa dentro del edificio? ¿Qué pasa con qué nos enfrentamos en cuanto al personal en salud? ¿Ya? Y nos enfrentamos a dos problemas bastante serios. O sea, varios problemas bastante serios. Uno, que el personal de salud en general, la formación que reciben, están en ciudades, o sea, son urbanos, y el modelo es occidental, especialmente la versión chilena. Nosotros en Chile estamos acostumbrados y cuando conversan las mujeres, oye, ¿y la epidural te la pusiste? Sí, a los cuantos minutos, porque sí, si no estaba muerta de dolor. Oye, no, yo voy a ir a cesárea porque la cesárea no duele nada. Eso en el ambiente de ISAPRES, digamos. Y en el ambiente hospitalario está la guerra entre dos grupos que dicen, oye, ¿por qué vamos a usar gases, óxido nitroso en un parto que entorpece, pero por otra parte tampoco podemos permitir que tenga dolor la mujer durante el parto? Y en realidad lo que se ha visto en las distintas culturas es que una buena preparación no tiene por qué ir con dolor, ¿ya? O minimiza bastante el dolor. Entonces, la formación del personal de salud está muy sesgada y yo recuerdo que hace más o menos 35 años, mi hermana, que es matrona, se fue a Puerto Rico. Y en Puerto Rico se da cuenta, porque se embaraza ya su tercera guagua, las dos primeras guaguas con epidural, con todo. Y en Puerto Rico, primero le dicen, bueno, usted señora, cuando va a la clínica, tiene que tener aprobado su curso de preparación de parto. Y quedó, dijo, bueno, ¿y quién me prepara para el parto? Bueno, la preparan las dulas
que son personas que se dedican a esto. Ya se metió en un curso, porque a todo esto, si tú no tienes aprobado el curso y el diploma, no tenías, porque hace poco cambió la ley, sencillamente el hospital no te podía recibir porque tú no estabas preparada para tener tu curso. Bueno, y investiga, y ella como matrona dice, bueno, este es mi campo, no podía trabajar como matrona en Puerto Rico porque no era enfermera, ya no existe la cosa de la matrona. Y hace este curso y lo encontró maravilloso. En el curso los hombres o el acompañante se ponen el traje con un abdomen con el peso que está teniendo la mujer en la medida que crece la guata, y hacen desarrollan la actividad en eso, y olvídate, quedan agotados con 2 horas de clase y uno tiene que andar las 24 horas del día con la guata. Bueno, vuelve mi hermana a Chile 35 años después. Trabaja en un hospital en Santiago y se da cuenta que la vida no ha cambiado nada, que nosotros seguimos la misma a pesar de que se han hecho algunas políticas de salud. Para mejorar esto seguimos exactamente igual, y el seguir exactamente igual nos aleja de acercarnos al parto, a la salud intercultural, en el caso del parto puntualmente. Después nos enfrentamos a la falta de formación en cultura, identidades, costumbres, tradiciones. En carreras universitarias y en técnicas no están metidos esos ramos ni como electivos ni como nada. O sea, no hay información sobre estas distintas culturas. Y nosotros tenemos que agregarle a nuestras culturas, ya no son, tenemos que ampliar la palabra nuestra, a la cultura haitiana, a la cultura venezolana, a la cultura boliviana, a la cultura peruana, etcétera, etcétera. No hay información, no hay formación más que nada de la cultura. Pero tampoco hay interés por conocer la idiosincrasia y patrones culturales. No es habitual que los equipos de salud vayan a visitar a sus casas, por ejemplo, a las madres gestantes. Yo en esta presentación me voy a dedicar principalmente a lo que es parto, porque son muchos los elementos y me puedo disgregar mucho. Entonces me voy a dedicar como todo apuntando a lo que significa el parto y el parto intercultural, por eso voy hacia allá. Y está el maltrato verbal. O sea, muchas mujeres se quejan de que efectivamente, porque están con dolor, porque están pidiendo más asistencia, son maltratadas verbalmente, y en los pueblos indígenas se quejan con más frecuencia. Ahora, este personal que está formado en ciudades, en universidades, en institutos, y que tiene una soberbia más o menos, bueno, en esta pertenencia cultural tienen que conversar con los terapeutas de pueblos originarios. Entonces, aquí yo no puse los nombres, y que me encantó que lo pusieron tanto Yamayoshi como Grace, nombres en Mapudungun o algo así, o parecido, pero no lo puse porque nosotros tenemos los Aymara, los Huilliches, los Pehuenches, los Mapuches. O sea, hay una serie de pueblos que aquí no hubiera confundido la presentación. Entonces solo puse cuáles son estos terapeutas de pueblo originario. Está la partera, está el relajador de huesos o componedor, está el que llama a los espíritus energía, está el que restablece el equilibrio energético, cura el mal de ojo, está el que conoce las propiedades de hierbas curativas, está el que trata los problemas gastrointestinales, incluyendo parásitos. O sea, hay una serie de terapeutas en estos pueblos originarios que el personal de salud tiene que aprender a convivir y a compartir los espacios con ellos y a validarlos. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos más frecuentes? Esta presentación partió con lo que a mí me tocó ver de Arica a Punta Arenas en los distintos proyectos, y la complementé con lo que dice la Asociación de Antropólogos de Perú, y un trabajo bien bueno que había del Ministerio de Salud ecuatoriano. O sea, en realidad en la zona hay bastante escrito sobre esto y nos podemos informar fácilmente. Y los requerimientos a nivel local, que como le digo, se repiten a nivel regional, están la atención de parto. Las salas de parto que estén culturalmente adecuadas, la presencia de familiares, la presencia de la partera, permitir rituales dentro de la sala de parto. Fíjense que aquí la inequidad es tan grande que en el área privada sí se permite entrar a la dula, que es la partera del área privada. Y a nosotros en los hospitales no permiten entrar a
podría ser la ñaña, como en otros lados, la machi, en otro lado, depende del nombre del pueblo originario. Después, en el tema de las plantas medicinales, ustedes vieron que en los dos proyectos está el herbario. El herbario, ya sea físicamente como un lugar donde tienen las plantaciones o internamente un lugar donde preparan, pero ahí también estamos atrasados porque cuando ponemos el herbario, o sea, ponemos la preparación de almacenamiento y preparación, y viene ISP, viene Autoridad Sanitaria y dice, oye, ya, pero esto no está regulado. Entonces también falta una conversación de los químicos farmacéuticos con estos terapeutas. Después tenemos la hospitalización. Ya hablaron de la orientación de cama, pero también tenemos que tener el permiso para rituales, para la medicina natural, y tenemos que pensar en la desagregación por pueblo y comunidad cuando distribuimos los pacientes en el hospital. Yo recuerdo que en alguna oportunidad me llaman de la calle, me dicen su hermana está aquí en la calle y dio su nombre y la ambulancia se demora 3 horas, así que por favor rescátela, está con un vértigo espantoso, no se puede parar. Y la rescatamos y la llevamos a la Católica. De la Católica lo primero que nos preguntan al hospitalizarla, ella ¿es católica? ¿Tiene algún culto? No tiene. Porque si lo tiene, lo vamos a dejar en la sala de los católicos y la va a visitar cura, monja y todo el día le van a hacer su culto. Y si no lo tiene, la vamos a dejar tranquila. O sea, y estaba hablando hace 10 años atrás. O sea, existe la posibilidad de que efectivamente si nosotros tenemos una intención, unas ganas, sí podemos hacer esos pequeños detalles que hacen la diferencia. En cuanto a las casas de acogida para embarazadas y sus hijos, aquí lo planteó la Grace como casa de acogida para el grupo familiar en caso de compañía, y me parece bien. Yo lo puse para embarazadas y sus hijos, uno, porque fue la que conocí como tal en Santa Bárbara, que después vamos a hablar de eso, y dos, porque insisto que estoy apuntando hacia el parto. Lugar ceremonial en recintos hospitalarios y el facilitador intercultural, que son cosas que son los requerimientos más frecuentes cuando se enfrenta un proyecto. Ahora, al Ministerio de Salud le corresponde efectuar normas, políticas, programas de salud que respondan a un Estado multicultural y multilingüe. Pero eso implica contar con normas con pertinencia cultural. O sea, Autoridad Sanitaria no ha conversado con este tema de la pertinencia cultural. No hemos homologado recintos de acuerdo a los requerimientos. Los reglamentos tampoco. Y el modelo de gestión es una gran herramienta que tenemos nosotros para poder poner los recintos como corresponde, o los recintos que se requieren, en cada uno de los proyectos. Y el modelo de gestión, antes de eso, Chile Crece Contigo fue una gran política pública de protección a la niñez que se trabaja entre varias instituciones, Ministerio de Desarrollo Social y Familia, MinSal, Ministerio de Trabajo, Mineduc, Junji, FONADE, municipio, y ellos incorporaron en su última versión estas guías de gestión en los distintos lenguas, ¿ya? Y eso lo incorporó hace poco, hizo un avance, pero esos avances están a nivel central bastante alejados de lo que uno ve después en la realidad, porque no hay una carretera entre el nivel central y lo que es el nivel local, ¿ya? Las iniciativas centrales no siempre llegan a nivel local y las locales no siempre llegan a central, le cuestan. Hay un puente cortado, no hay una fluidez de comunicación que permita que las cosas ocurran. Entonces, acercándonos un poco al punto intercultural, en el año 2006, Chile Crece Contigo cambia el esquema de parto, humaniza el parto y saca el parto de pabellón. Ya no es un parto que es preparto por una parte, parto en otro, posparto en otro, no. Hay una sala que acoge todo el proceso. Esta sala que mi hermana conoció 35 años atrás en Puerto Rico, el 2006 aparece enunciada y en el MinSal empezamos recién a visitar qué es lo que había en Chile de esta sala y el área privada nos mostró. La clínica alemana nos mostró sus salas de parto integral para que nosotros pudiéramos aplicar el modelo en los hospitales públicos. Pero sin embargo, como no hay comunicación entre todas las instituciones, ni dentro de las instituciones, paralelamente, otra subsecretaría del Ministerio de Salud elimina de la cartera de prestaciones la atención de parto en hospitales de baja complejidad. O sea,
es loco. ¿Y por qué es loco? Porque el hospital de baja complejidad es lo más cercano que tienen los pueblos originarios, las comunidades, es lo más a lo que ellos llegan, porque ya lo urbano no está dentro de lo que ellos quieren. Entonces, estos hospitales que eran cercanos, que ya habían logrado una comunicación con ellos, se les quita la posibilidad de atender parto. Y además, no contento con eso, este parto humanizado, estas salas de parto integral, se pide que estén en las áreas críticas de los hospitales. De mediana y alta complejidad, estas salas están entre pabellón, UCI, parto integral. Esa fue una discusión que dimos dentro del MinSal entre nosotros, ¿no es cierto, Grace? Y que la verdad es que Redes Asistenciales apoyó esto que estuviera ahí. Pero la verdad es que eso hay que revisarlo. Ya llevamos 10 años, yo creo que hay que darle una vuelta. ¿Qué pasó con eso? Sobre todo ahora en el COVID. En el COVID hay hospitales en que está UCI, parto integral, pabellón, y resulta que UCI y pabellón se transformaron todos en UCI y al medio quedó este parto integral. Y bueno, ¿cómo tienes acceso a ello? ¿Y qué pasa con los familiares? ¿Y qué pasa con los flujos de este parto integral en esa ubicación? Así que tarea en adelante. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos. La Grace me mencionó como clínico asesor en el proyecto de Coyipulli, que es verdad, pero también la Grace tiene que reconocer que hay varias cosas que no nos aguantaron ni en el Ministerio de Desarrollo Social ni en la Dijera. Y una de esas cosas tiene que ver justamente con el parto integral. La Dijera, el modelo de gestión que se aprobó para este proyecto, decía que se recibirán a las puérperas precoces en el servicio de hospitalización de nuestro establecimiento, como también aquellas usuarias que no pueden ser derivadas, incorporando un modelo de atención integral de parto, considerando los aspectos interculturales como expresiones de aseguramiento de derechos, se me perdió ahí la cosita, del parto. Bueno, súper lindo el enunciado, está el modelo de gestión, y ¿qué pasó en el PMA Coyipulli? Ponen una sala de parto inminente. Sala de parto inminente significa que no tiene todas las condiciones, que está en un servicio de urgencia, ¿ya? Que está ubicada en ese lugar, en un servicio de urgencia, y que se supone que la mujer viene o tiene la guagua afuera con carabinero o metros más adentro en esta sala de parto en el hospital. O sea, no tiene las condiciones para acoger a todo este modelo que aquí dice. Entonces, chuta, bueno, ¿qué pasó ahí? Ese modelo fue aprobado por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Social, y el PME fue aprobado por el Ministerio de Salud y Social, y no nos permitieron eso. Y lo otro que tiene importancia en este modelo de parto integral es la sala de espera secundaria en urgencia, porque todos los partos en Chile, en el sistema hospitalario, entran por urgencia. O sea, puede venir una señora perdiendo la guagua y otra señora a punto de tener guagua y entran por el mismo lado. Entonces, y los trabajos de parto son distintos. Entonces, nosotros estuvimos con la Dijera y estuvimos en la parte de la actualización de la norma técnica básica, tratando de colocar estas salas de latencia, que las salas de latencia no son más que una espera secundaria de las pacientes que tienen un living, tienen unos valores terapéuticos, tienen una cafetería, o sea, una kitchen, de manera de que ahí la matrona puede ver si ese parto evoluciona rápidamente hacia nacimiento o si se detiene ese trabajo de parto y no es el minuto. Mujeres que vienen de varios kilómetros, mujeres que vienen en la noche, mujeres que, o sea, la idea es que no se anden paseando. Eso nos quedó pendiente. Por ejemplo, arquitectura en Chile Chico, modelo de gestión de parto decía monitorización, acompañamiento del proceso de parto, atención de parto fisiológico de bajo riesgo. ¿Qué significa eso? Mujeres que ya tienen más de un niño y que no han tenido cesáreas previas y que no hay ninguna alteración durante el embarazo. No sé si ustedes vieron en la televisión hace poquito antes de la pandemia, una mujer de Chile Chico había llegado al Ministerio de Salud y se había parado en el Ministerio de Salud porque ella quería tener su guagua en Chile Chico y le habían dicho que no podía hacer porque los hospitales de baja complejidad no atienden parto. Y el modelo de gestión dice que ella, que ya tenía una guagua y este embarazo normal, podía tenerlo perfectamente ahí. O sea, el público también está desinformado en relación a lo que dicen las premisas, lo que está escrito. Este ejemplo es súper lindo, me duele mucho, no sé en qué va a terminar, pero esto fue en Santa Bárbara, más o menos el año 2008-2010, y nosotros fuimos estaba el proyecto de Santa Bárbara en el estudio preinversional. Entonces, como unidad de equipamiento, teníamos la costumbre de hacer una visita de
diagnóstico, de manera de saber con qué equipos contaba el hospital en ese momento y ya empezar la gestión del cambio con la gente diciéndole qué equipos iban a venir, cómo se tenían que preparar, dónde tenían que visitar, etcétera, etcétera, desde el EPH. Bueno, y nos decían, por favor, primero no entendía mucho nuestras autoridades que fuéramos al diagnóstico, después se entendió, con arquitectura fuimos a varios diagnósticos, cuando pasé al departamento de arquitectura hacíamos Grace, esas visitas de diagnóstico. Bueno, fuimos al hospital de Santa Bárbara y nos dijeron, ahí están súper enojados, es posible que los traten mal porque ustedes vienen del ministerio. Veamos. Y recorriendo, de repente escucho a alguien hablando en una lengua que yo no conocía, pero que me queda clara que era de pueblo originario. Y me asomo y está este médico que no tengo la cara, no lo vi de nuevo y no sé el nombre, pero realmente fantástico. Él estaba hablando en lengua originaria con una paciente y me dice que ellos lograron, después de mucho trabajo de años, de adherido a sus casas, adherido a las comunidades, que las pacientes bajaran a tener la guagua acá. Y esa señora que estaba ahí, que le pedimos permiso para sacar la foto sin luz, para mostrar que le estaban haciendo eso, esa señora venía primer control teniendo 9 meses y en trabajo parto. ¿Ya? Pero ya habían logrado que llegaran. ¿Y por qué lo habían logrado? Porque al lado del hospital estaba un nuevo centro, que había otro, de acogida para las mujeres embarazadas. Porque las mujeres, como bien dijeron Yamayoshi y la Grace, en las comunidades están dispersas. O sea, el vecino más cercano es 2 kilómetros, con suerte 1 kilómetro. El marido fue a trabajar. Ellas quedan con los niños, por lo tanto, ir a tener la guagua es dejar solo a los niños. Entonces, la tranquilidad de ella es estar con esos niños. Y estaba este centro de acogida. Y en el modelo de gestión de este nuevo hospital no había parto. No estaba la atención de parto. Entonces, fue como insólito. Llegamos al MinSal, hablamos con la gente de estudios inversionales, dijimos, oye, aquí están locos, o sea, aquí alguien no está entendiendo nada. Se iba a poner, ya quedamos tranquilas, se va a poner en el modelo de gestión, que si yo ya en el 2018, o sea, el hospital fue priorizado, fue bajado, priorizado, bajado, depende de la autoridad que llegaba. Y el año 2018 yo me voy del MinSal, todavía no estaba priorizado, se prioriza después, y el año 2019-20 estaba publicada la licitación para hospitales concesionados, entre esos este hospital. Y una empresa de arquitectura me llama para hacer la asesoría clínica funcional, para el PMA funcional y para ver la autoridad sanitaria, y veo, lo primero que voy directo a Santa Bárbara, y primero a ver inmediatamente el PMA. ¿Y qué me encuentro? Está una sala de parto inminente y no está la unidad para tener parto integral. Bueno, llamamos a las personas que había que llamar, porque en el tema concesiones es súper dramático. O sea, el concesionario recibe un anteproyecto o recibe un PMA y no se mueve de ahí. O sea, si ahí dice que no hay, no hay. Entonces, para mí, este de Santa Bárbara es como el resumen de la incomunicación, el resumen de las cosas cuando no funcionan. Está todo el esfuerzo local, está todo el esfuerzo central con este Chile Crece Contigo, pero hay alguien entre medio que hizo un quiebre con esta prohibición de... Ustedes saben que hay un trabajo que se hizo el año 2018, que yo lo alcancé a ver, que no sé si lo publicaron porque no lo he visto publicado, donde con este tema de sacar los partos de los hospitales de baja complejidad, el porcentaje de cesáreas en Chile subió a un 50%, que es altísimo, altísimo. ¿Ya? Ahora, ¿por qué yo uno parto integral con parto intercultural? Porque tenemos que conversarlo, porque si tú vas a lo que quiere el parto intercultural, tiene varias cosas que tiene el parto integral. Variedad de posiciones, acompañamiento, alimentación. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí ellos lo que piden son que les permitan dar unos té que favorecen la lactancia inmediatamente después del parto, el puerperio inmediato, y respeto al recién nacido en los símbolos, amuletos protectores, las piedras, principalmente piedras, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que ellos también piden? Ellos piden que acceso directo a áreas verdes y están, como les digo, encerrados en urgencia o en segundo piso. Aquí tenemos la sala de parto intercultural, ¿ya? Esta es una foto muy antigua, hace como
10 años en Villarrica, y abajo tenemos una sala de parto intercultural del año 2016 para Aymara en el Hospital de Iquique. Esta es la sala de parto integral. ¿Por qué les quiero mostrar el equipamiento? Porque aquí tenemos la cama de parto integral, que es una cama única que se desmonta para que la mamá tenga la guagua, y tiene un arco que se le puede poner y prender, y la mamá puede tener la guagua sentada, puede tener la guagua acostada, puede tener la guagua como quiera en esta cama, y no tiene después que trasladarse de cama. Ahora, Regreso Contigo dice que las salas de parto integral son acogedoras, con iluminación, etcétera, etcétera. Pero miren este ejemplo. Este ejemplo a mí me duele. Inaugurado este hospital el año pasado. Es un pabellón. Aquí no entendieron el modelo. Tiene o esa luz que son 1000 lux o no tiene nada. ¿Ya? Tiene esos colores fríos blancos, tiene esa cosa impecable. Entonces, una sala de parto integral se transformó en un pabellón de parto integral. Y aquí podemos empezar a conversar. En Osorno tenemos esta sala de parto intercultural. Hay un trabajo precioso que lleva una matrona que se llama Cristina con una nativa de pueblos originarios que se llama Joana, y ellos han hecho esta sala, la han implementado. Ahí entra la ñaña, le hablan en su idioma a la guagua cuando están haciendo, al niño, etcétera, etcétera. ¿Y por qué destaco esta foto? Porque si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos equipamiento que es el mismo. La sala de recepción, o sea, la cuna de recién nacidos está aquí, está allá, el monitor está aquí, está allá. Esta lámpara seguramente se la pidió a alguien, pero no corresponde. Entonces, se puede hacer. ¿Y qué es lo que está pendiente? Trabajemos en serio la gestión del cambio, todo nivel. O sea, del Ministerio de Salud, Servicios de Salud, atención, universidades, colegios profesionales, asociaciones gremiales, sin estigmaticemos, y que la población también esté dentro de esta gestión del cambio. Eso quería decir. ¿Ya? Muchísimas gracias, muy interesante los ejemplos que mostraste, el de Osorno es bonito, a pesar de que es una ambientación, pero hay harto que se puede hacer en relación a la ornamentación también. Hay mucho. Y cuando se entregan estos hospitales blancos, impecables, oye, no es nuestra cultura, ni siquiera de pueblo originario, no es la nuestra. Así es bastante discutible, no sé si, bueno, sí, discutible en el sentido en que se pueden hacer muchas cosas y se puede desplegar alguna estrategia de diseño, creo yo. Nos llegaron algunas preguntas a través del Facebook, ¿cierto? María José le pregunta a Grace, ¿qué pasa con el tema de la estructura y si hubo algún tipo de aislación sísmica en el proyecto? Y también le llamó mucho la atención la rampa, como la altura que salva y si tiene protección para lluvia. ¿Cómo lo han pensado? Bueno, en relación al sistema estructural, en realidad el tema de los aisladores sísmicos es un criterio que se aplica para edificios digamos, más grandes, de más cantidad de pisos, y además con una forma mucho más regular. En este caso, el edificio es chiquitito, tiene solo 2 pisos, no se justifica, digamos, tenerlo aislado sísmicamente. Aunque la trama estructural es bastante regular, si se recuerdan en una de las diapositivas estaba graficada la modulación, que es distinta en el hemisferio sur, que es de 8x8, y en el norte, que es de 6x11, pero que a pesar de ser regular, no se justifica, digamos, tener aislación sísmica por eso, porque el peso y la altura del edificio no es suficiente, digamos, para que funcione óptimamente con ese sistema. Y en relación a la rampa, bueno, la rampa es una rampa interior, que es parte, digamos, de las circulaciones internas del edificio. Y, bueno, una vez que tú entras en el edificio, lo recorres perimetralmente, pero estás está protegido. Y así es que no hay problemas con la lluvia. Eso. Me hubiese gustado mostrarles más fotos, pero no tengo ninguna de esa actualmente, todavía. Audio.
Alicia, audio. Ojalá que más adelante podamos ver imágenes del hospital ya terminado, ¿cierto? Espero hacer una visita pronto. Exactamente. Y a Yamayoche también le preguntaron acerca de la ubicación del hospital de Leu, que si acaso no estaba como un poquito retirado, ¿cierto? Y si no se sacrificaba esa proximidad en relación a estos valores culturales que se quieren desarrollar o hacer valer. Claro, lo que pasa es que el hospital de Leu, la normalización del hospital de Leu no solamente es de Leu, sino que es de Leu Los Álamos. Absorbe la población tanto de Leu como Los Álamos. Entonces la ubicación en la que está es una ubicación estratégica de la ruta 160 para absorber esas dos poblaciones. Y por eso está en ese punto, y no dentro de la ciudad de Leu. Yo recuerdo también que en Lebu las condiciones de la ciudad, o más bien la disponibilidad de terreno en la ciudad era baja. Era baja también. Y el tema de la cota. Claro, justamente porque era zona de riesgo por la cota de altura. Bueno, no estaba eso lo el mapa explica. porque hoy día no se toma el tema de inundabilidad para tomar, sino que solamente la cota de 30, y es así. Bueno, ahí hay un gran tema también, el riesgo, que algo que quisiéramos abordar en otra actividad de este tipo, que también al interior del marco de la arquitectura hospitalaria, cómo nos vamos a enfrentar al tema del cambio climático y todas sus exigencias en la arquitectura de la salud. También llegaron algunas felicitaciones, ¿cierto? Marco Antonio dice que lo más interesante es la incorporación de la interculturalidad y criterios de diseño de la arquitectura de nuestras culturas ancestrales. Muy interesante, que será que por fin encontramos el camino a la humanización de los espacios hospitalarios. Agradece por las presentaciones, que encuentra muy interesante. Dice que es estudiante de máster de arquitectura hospitalaria en otra universidad y encuentra un buen desafío tomar uno de nuestros proyectos para un hospital de carácter intercultural para su etapa final. Así que para que vean que han inspirado también, ya que Margarita lo ha hecho el énfasis en que nos tenemos que involucrar más a nivel multidisciplinar, ¿cierto? Bueno, yo agradezco mucho esta presentación. No sé si alguien quiere agregar algo más. Estamos como ya en el tiempo que nos habían que habíamos comprometido. Si hay algún otro comentario. Y bueno, a mí me parece fascinante este tema, por eso que también les he pedido que lo expongamos. Y eso. Yo agradecerte nada más la invitación. En realidad es importante empezar a hablar o a considerar, digamos, esto, la interculturalidad en Chile. Es necesario no solo para la salud, para todo. Es diverso. Sí, exactamente. Muchas gracias por la invitación. Y como Margarita dice, hay otros países en que ya está, esto es un tema, en el fondo, es una voluntad que se ha llevado a algunos espacios arquitectónicos relevantes. También por mi parte agradezco la invitación, comparto lo que dice Grace, esta es parte de la vida de todos nosotros y también de Chile. O sea, Chile no está lleno de interculturalidad y hay que tomarla y hacerla parte de todo en realidad y de los edificios que nosotros como arquitectos proyectamos. Ver que tenemos historia, tenemos leyendas, una cosmovisión de nuestros pueblos ancestrales y tomarla y hacerla propia, no alejarla, sino que incorporarla.
Así es. Bueno, y solamente recordar qué es lo que significa pertenencia cultural en salud. Bueno, agradecer también, muchísimas gracias nuevamente por la participación y por el espacio que nos han dado desde la Dirección de Extensión de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo para hacer esta actividad. Agradecemos a Claudio y a Daniel que han sido soporte. Y bueno, nos veremos en otra instancia posteriormente. Oh, gracias.